reunión previa, porque en realidad estábamos en un proceso de acercamiento con los propietarios o con su representación. Entonces, la delegación nos pidió que volviéramos a venir a una asamblea a partir de que había habido un incremento en la demanda de ustedes de solicitar un informe de cómo íbamos. Nos parece que es correcto. Entonces, decirles que la última ocasión habíamos ya trazado con ustedes una ruta para acercarnos sobre un principio muy básico, que era buscar una forma, dentro de varias opciones que se han planteado, no descartar ninguna, buscar una forma de reintegración del parque, de este parque, al patrimonio de la ciudad. Pero también buscar que esto se hiciera usando de manera responsable los recursos públicos. No se trataba de pagar la especulación inmobiliaria, sino que buscar que se pagara en todo caso lo justo, lo que correspondiera. O sea, reconociendo los derechos en todo caso, aunque no hubiéramos estado de acuerdo en su momento con la resolución del Poder Judicial, pero sí decir, bueno, asumir que se tienen derechos de propiedad, pero también que nosotros tenemos que cuidar el patrimonio de la ciudad, particularmente en este caso los recursos públicos. Entonces, y por otro lado, la delegación había trabajado también, ¿no?, en coordinación con el gobierno, con la asamblea, en obtener recursos. Entonces, bueno, se hizo ya un planteamiento por parte de los propietarios, que es mucho más bajo, digamos, que la pretensión que se había tenido inicialmente. Sin embargo, todavía sigue siendo alto a nuestro parecer, o al parecer de quienes se encargan de hacer avalúos para la ciudad. Y ha sostenido también la posibilidad de que pudiera, una propuesta que ya habían hecho con antelación, que pudiera haber, digamos, donarse una parte importante, ¿no? O bien vender una parte importante y ellos preservar una otra parte. Entonces, obviamente nosotros les hicimos una contrapropuesta diciendo no es por partes, es la totalidad. El interés público es por la totalidad del predio, el parque. Nosotros tenemos una oferta que es pues, la que se consiguió en la asamblea, es decir, los 100 millones de pesos que se obtuvieron entre las gestiones que hizo el delegado a nivel federal y las que se hicieron en la asamblea legislativa. Eso es lo que nosotros ponemos en la mesa. Hemos tenido varias reuniones para revisar eso y se llegó a un siguiente acuerdo, que es, bueno, hagamos un avalúo, o sea, hagamos un nuevo avalúo fijemos unas condiciones técnicas y peritos especializados en avalúos que nos digan, pues, de acuerdo a la zona, de acuerdo al uso de suelo que se tiene, al uso potencial que puede tener, que es fundamentalmente como parque, porque así está establecido en el programa de desarrollo urbano, y la zona en la que se encuentra, y hagamos un nuevo avalúo. Y sometámonos a lo que ese avalúo diga y a partir de eso fijamos un nuevo acuerdo. Entonces nosotros estamos prácticamente listos. La verdad es que el avalúo no es, digamos, va a ser justo, o sea, no va a ser una cosa que se acerque a los montos que ellos o a las pretensiones que ellos tienen. Vamos a caer muy seguramente alrededor del mismo monto que se ha calculado en la asamblea y por los recursos que se obtuvieron. Y entonces vamos a tener una junta para hacer esta propuesta diciendo, mire, estas son las características. Aquí se trabaja así, los avalúos se trabajan de esta forma. No es como se le ocurre a uno, hay reglas. Estas reglas se establecen para el tipo de operación inmobiliaria que se quiere hacer. Por ejemplo, un particular puede hacer un avalúo y le incorpora un factor que dice, bueno, ese predio yo lo voy a utilizar, lo puedo utilizar a futuro para hacer un edificio gigantesco, ¿no?
pero el gobierno no puede hacer ese tipo de avalúos. Tiene que decir, no, eso es estrictamente para lo que tiene su uso. Así está establecido en la ley. O sea, nosotros somos, cuando salimos a comprar como gobierno, no podemos comprar a la libre. Tenemos reglas, porque estamos utilizando recursos públicos, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de operación, en este caso para una adquisición, se establece un techo. O sea, la ley nos dice, con estos factores, por ejemplo, ponderan pues, en cuánto está el valor catastral, cuál es la zona, digamos, hay un estimado de valor por la zona, hay un estimado de valor por el uso de suelo que le puedes dar, etcétera. Todos esos estimados hacen un cálculo ahí matemático y nos sacan un aproximado de cuánto cuesta. Y nos lo ponen como techo. Dice, ustedes no pueden pagar más que esto. ¿Por qué? Porque así lo establece la ley. La propia ley que aprueba la Asamblea nos establece límites para no derrochar los recursos, ¿no? Entonces, con esa forma de avalúo ya estuvieron de acuerdo que así tendría que ser. O sea, es un avalúo que tiene que ir pues a las pretensiones digamos, de una política social, ¿verdad? No de una política privada, sino de una política social. Pues entonces sobre esa base se hará un cálculo.